No he perdido ni un año, nada. Muy bien, estamos en la clase de parasitología. Por lógica, es un parásito. Pero ¿quién conoce? ¿Dónde afecta? ¿Alguna vez han escuchado? ¿Es la tricomona? No, la triquina da triquiniasis, es otra enfermedad, otro parásito. Tricomoniasis. La tricomona de qué da es ¿Estás bien? es enfermedad transmisible de la mujer. Transmisión sexual, está en la lista de las transmisiones sexuales. ¿No les son de educación sexual en el colegio? ¿No saben los riesgos que corren? ¿Cómo van a saber? Qué mal, jóvenes, qué mal, no saben a lo que... Si no utilizan condón, ¿a qué están expuestos? ¿Qué dicen? No te voy a decir. ¿Qué ha dicho? A tener descendencia, por ejemplo, los embarazos no deseados, a las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué infecciones conocen de transmisión sexual? La cándida, jóvenes, ojo, no es transmisión sexual. Antes se considera, hoy en día no. Perdón, es que no la Es parte de la flora epitelial y vaginal, pero se comporta como oportunista. Y es ahí cuando recién manifiesta sintomatología. Otra. Clamidia. Otra. Herpes. Sífilis. ¿Qué más? Gonorrea. ¿O no, Alejandro? No lo digo por él. Es que... Van a investigar, les voy a preguntar. Ya. Generalidades. Es causado por un parásito unicelular llamado Tricomona vaginal. Se dice tricomona, no trichomona. ¿Ya? Creo que es pronunciación italiana, donde la che se lee como Q. Tricomona vaginal. Fue descrita en el año 1836 por el francés Donner, que logró evidenciarla a través de secreciones vaginales y uretrales. Posteriormente, en 1916, comprobó que era el agente causal de las infecciones vaginales en las mujeres. Las tricomoniasis o tricomonas vaginales se transmiten a través de las relaciones sexuales. Tiene que haber sí o sí contacto con fluidos sexuales. De manera que está en la clasificación de las ITS. Escario, Guillén, Martínez, no nuestro Martínez, Contreras, relacionan estas tricomonas con el cáncer vaginal. Además, es una de las patologías que produce las famosas enfermedades inflamatorias pelvianas, que son causa de esterilidad en las mujeres. También se puede dar la esterilidad en los hombres. Si afecta a mujeres embarazadas, va a producir daño por ruptura prematura de membranas. También puede producir un bajo peso al nacer. Existen 3 variedades de tricomonas: la hominis, la tenax y la vaginalis. La hominis se encuentra en el intestino grueso. En cambio, la tenax está en tracto bucal y la vaginalis en vagina o uretra. Existe diferencia entre ellos. Enseguida yo les voy a ir mostrando. Ya. El agente etiológico que nosotros vamos a ver es el vaginal, por su patogenicidad. Es un protozoo de forma ovoide. ¿Ustedes lo ven? Tiene una forma ovoide o piriforme porque tiene una cola que deriva del axostilo. Además, tiene una membrana ondulante que parece una cresta
porque solamente está a un lado. ¿Qué más podemos apreciar? Un núcleo periférico. Logramos además ver vacuolas y tiene gran cantidad de proteínas en su citoplasma. Tiene 4 flagelos. ¿Con qué parásito podríamos confundirlo en el peor de los casos? La Yardia, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia con la Yardia? Tiene forma piriforme, tiene cola. ¿Qué más? Los flagelos Tiene dos. 2 núcleos como lentes, ¿verdad? Tiene 4. y por el otro lado tiene una ventosa. En forma tal vez, pero en características imposible que la confundamos. ¿Sí? Llega a medir entre 7 y 30 unidades de micra de largo y de 5 a 15 de ancho. La tricomona. Habíamos hablado que presenta un núcleo grande, ovalado, excéntrico, que está en el extremo anterior o en el extremo más ancho. Tiene un citoplasma rico en carbohidratos, con gran número de vacuolas en su interior, como se aprecia. ¿Sí? Y además incluye liposomas. ¿Estás en...? Ya. Morfología. Solamente existe la forma piriforme. Este parásito no tiene quiste. ¿Sí? Es fácil de reconocer. Aquí en la representación esquemática que vemos, tal como se lo ve ahí, se lo ve en su forma física. Ya, repetimos, no tiene quistes. Ya. No tiene quistes y tiene una quitina en la superficie que le permite soportar los pHs ácidos. Por eso es que logra habitar con facilidad a nivel de uretra, próstata, epidídimo en el hombre, a nivel de la uretra de la mujer, de la vagina. En los hombres puede habitar en las vías urinarias, esa es la diferencia. Incluso soporta el pH que tiene la orina. ¿Cuál es el pH? ¿Será ácido o alcalino? Ácido. De ahí su resistencia por la quitina. Se pueden apreciar esos trofosoritos en secreciones vaginales, secreciones de próstata, de vesícula seminal, en exámenes de orina. Y además son fáciles de recolectar mediante un hisopado a nivel de la uretra, en especial en los hombres. La multiplicación es fisión binaria, por lo tanto, este parásito se va a dividir en forma longitudinal. ¿Sí? Características de sus otras variedades. Esto es solamente informativo para que reconozcan. El Tenax va a habitar en boca y amígdalas. Tiene una forma ovalo-piriforme, un diámetro de 5 a 2 unidades de micra. Flagelos, 4 anteriores y 1 en la membrana ondulante. Núcleo ovoide, axostilo libre a nivel del extremo posterior. El citoplasma tiene un lado opuesto de la membrana ondulante y la característica más importante del Tenax, no tiene poder patógeno, por lo cual no produce enfermedad ni sintomatología. Pueden contagiarse de una persona a otra, no va a producir enfermedad. Puede habitar oportunamente como si fuera parte de la flora temporalmente y no va a producir enfermedad. Ahora, ¿qué quieres que te repita? Ok, lo que me dijo no lo escuché bien. Ya, lo más importante, habita en boca y en amígdalas. Tiene forma ovalo-piriforme. El tamaño es de 5 a 12. Tiene la misma forma que el vaginalis y no es patógeno. Eso es lo más importante. ¿Sí? Ahora, el hominis. El hominis habita en intestino, oval o piriforme. La diferencia de tamaños es mínima, pero este es ligeramente más grande. Tiene de 3 a 5 flagelos
que son anteriores, y uno libre posterior. De la misma manera, el núcleo es igual, los artrutilos también, y el citoplasma. Otra característica importante, no es patógeno. ¿Sí? Por lo tanto, no estudiamos estas otras dos variedades, porque no nos producen enfermedad. Por eso es que nos vamos a enfocar en la vaginalis, que sí va a presentar la sintomatología, y el tamaño es lo más característico, porque es más grande que estas otras variedades. El resto de las características anatómicas prácticamente son las mismas. Ciclo de vida del homínido. Hemos dicho que habita ¿en dónde? Intestino grueso, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber una contaminación fecal e ingestión oral. Se va a multiplicar el intestino y el ciclo sale a través de esto. El TENAX. Aquí tiene que haber un contacto de esos besos apasionados con fluidos de amígdalas y todo, para que haya un contacto. Cada vez apasionada que luego se dan, ahí es donde se pueden contagiar. Ahora, pueden tener una migración errática y trasladarse a vías pulmonares donde sí puede presentar cierta sintomatología, pero no es nada letal. ¿Sí? ¿Dónde habíamos dicho que habitaba el TENAX? Amígdala, sí. Vaginalis. Aquí sí tiene que haber un contacto sexual. No importa el género. O sea, no importa el sexo. Pero tiene que haber fluidos sexuales. Por lo tanto, es aquí donde sí va a desencadenar una sintomatología. Puede traer grandes consecuencias. Pueden contagiarse los menores en el momento del nacimiento, cuando pasan por el canal vaginal, pero no va a manifestar una sintomatología a nivel de piel, como en el herpes, como en la gonorrea, que puede traer problemas oculares, de piel y esas cosas. Aquí, ¿cuál va a ser el problema? Que el infante, niño o niño, el bebé, tenga una tricomona a nivel de sus genitales, porque nacen desnudos, van a estar en fricción con el canal vaginal. También pueden desencadenar algunas neumonías, pero por una migración errática, donde ha habido una aspiración de fluidos en el momento del parto, que podría darse en el peor de los casos. Normalmente, las mujeres hoy en día son diagnosticadas a tiempo con los controles prenatales, donde ya se detectan este tipo de patologías o infecciones y se hacen tratamientos oportunos. Pero se siguen viendo, porque hay gente que a veces no hace sus controles, ¿sí? Otra forma de que se contagien las personas, a través de vómitos. Habíamos dicho que los vómitos es cualquier superficie externa, pero ¿qué tiene que ocurrir para que haya contagio? Contacto con secreciones uretrales o vaginales. Existe gente que tiene el hábito de compartir ropa interior, toallas, y es ahí donde puede darse el contagio. Puede darse en pequeñas piscinas donde quede el agua. Recuerden que este parásito es resistente a los cambios de pH, y afuera, en un medio líquido, puede soportar hasta que entre en contacto con con tejidos mucosos, en este caso genitales. Y la fisión o división binaria longitudinal, que no deben olvidarse. La sintomatología se da por el lugar de afectación. El hábitat de las tricomonas vaginales, por lo tanto, en la mujer, vagina y uretra. Pero recuerden, puede tener una afectación ascendente donde termina inflamando incluso las trompas. Si causa esta inflamación y no se trata a tiempo, este daño a nivel de los epitelios, una vez que la persona sane, va a producir cicatrices
Por eso es que los óvulos no pueden descender al útero para instalarse después del momento de la fecundación. Pueden hacer una migración errónea o instalarse a nivel de trompas o caer en la cavidad pélvica. Puede ser una causa para que el esperma no llegue al óvulo. Recuerden ustedes que la fecundación se da a nivel de trompas. Por eso es que causa esterilidad en las mujeres, por esas complicaciones. En el hombre, vean las ubicaciones, puede estar a nivel de próstata, vesículas seminales y uretra. Si el hombre no ha hecho un buen control o tiene condiciones patológicas que favorecen la sobrepoblación y por lo tanto dan una infección crónica, ¿qué va a pasar? Estos epitelios se van a inflamar. El conducto a la luz de las vesículas seminales se puede ocluir, por lo tanto, de la misma manera pueden sufrir una esterilidad debido a las complicaciones. ¿Por qué se llama tricomonas vaginales? Porque es el lugar donde se ha logrado evidenciar al parásito como tal. No es porque solo les da a las mujeres, es más frecuente en las mujeres, es cierto, por la sintomatología y complicaciones. A veces los hombres pasan asintomáticos y algunas veces desarrollan algún malestar, pero no a tal magnitud que la mujer. De ahí el nombre de vaginales. No se olviden, puede afectar a ambos géneros. Modos de transmisión, actividad sexual a través del coito. Todo aquel material que contenga fluidos genitales puede tener tricomonas. La ropa íntima, toallas femeninas, el agua, instrumentos de aseo vaginal. Hoy en día se han puesto de moda las duchas vaginales. Entonces, si no hay una buena desinfección y comparten un instrumento en un grupo, puede ser un riesgo de contagio. Instrumentos de exploración ginecológica. Por eso es que se desinfectan los instrumentos. Se deben esterilizar, porque puede haber un riesgo. Y en el mejor de los casos podría ser una tricomona que es tratable. Y en el peor de los casos podría ser otra infección. ¿Como cuál? Un VIH. ¿Qué otra infección de transmisión sexual no tiene cura? Gustavo. Emanuel. Benjamin. Omar. Alex. Carlitos. Pablo. Todos los nombres que me acuerdo voy a nombrar. Alejandro. Francisco. Joseph. Sin cura. Brena. Ya han dicho SIDA. Otra. El herpes, joven. No tiene cura. Es tratable en cuanto a la sintomatología, pero no tiene cura. El herpes labial, el herpes genital, el herpes zóster. Se trata sintomatológicamente con antivirales cuando se manifiesta. Después entra en un periodo latente o silencioso y no va a tener cura de por vida. ¿Ya? Juguetes sexuales están de moda también. Y la transmisión paterna durante el parto vaginal, porque si es por cesárea no hay problema. ¿Sí? Patología. Para que se manifieste la enfermedad, tiene que haber una proliferación de colonias. Para esto tiene que encontrar condiciones favorables, como la degeneración y descamación del epitelio vaginal. El parásito va a realizar una infiltración a nivel de los epitelios superficiales, con lo que va a aumentar las secreciones vaginales. Esta proliferación de colonia va a estar influenciada por el pH vaginal. ¿Cuándo cambia el pH vaginal en una mujer?
¿Cómo, Francisco? ¿La orina? No, la vagina no tiene contacto con la orina. No. Muy bien, en el periodo, entonces, por alteraciones o cambios hormonales. Otro, Alimentación. muy bien, la alimentación. Otro, Cuando hace mal uso de jabones. exacto, los aseos intravaginales, los jabones, las relaciones sexuales frecuentes en las personas promiscuas, existen trastornos a nivel sexual. Otro, estamos olvidando uno que es muy común, en los tratamientos con antibióticos, alteran el pH, ¿sí? Va a ser la patología o la sintomatología de la infección va a ser diferente en las prepúberes, en las embarazadas y en la lactancia, por esos cambios hormonales y de pH que hay y que están relacionados con los estrógenos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me están siguiendo? ¿O ya están en corto? Ahora, puede estar, sí, no hay algunos datos porque los saco de otras bibliografías para que entiendan mejor. ¿Están entendiendo al menos? Muy bien. Puede estar asociada a otras patologías. Por si acaso, en el examen voy a preguntar del libro. Alguno que otro dato, cuando les diga esto, les voy a preguntar en el examen y está en la diapositiva recién, porque es un dato muy, muy importante. Después todo entra del libro. Pero esto. Doctora, la tricomona vaginalista y en el libro, solo hay la. Ahí está. Solo hay la. Sí, hay un poco de desorden en cuanto a la organización por su glosario, pero está en el libro. Ahora, la tricomona puede estar asociada a otras patologías en un 50%. ¿Qué otras patologías podemos encontrar? Otras infecciones bacterianas, ETS, cáncer, por ejemplo. Se ve en las embarazadas en un 25%. Los hombres son asintomáticos en un 3 a 10%. Presentan una sintomatología leve que a veces puede pasar desapercibida. Y por lo tanto con sintomatología del 10 al 20%. Cuadro clínico. Periodo de incubación de 5 a 30 días. Es un rango largo, ¿verdad? Pero hay que considerar los cambios del pH, las condiciones nutricionales, de aseo, los hábitos sexuales, tantas cosas para que esto varíe. Así, De 5 a 30 días la mujer o el hombre no va a sentir ningún síntoma. es el periodo de incubación, es el periodo en el que se puede manifestar. En algunos puede ser rápido en 5 días y en otros puede evolucionar hasta los 30 días. Es el tiempo que tiene que alcanzar una colonia, una población para manifestar la enfermedad, porque una sola no te manifiesta, ¿verdad? En el hombre es asintomático, pero puede presentarse como una infección aguda o crónica en ambos géneros. Incluso puede pasar por una infección urinaria en el hombre, con un pequeño ardor al orinar y nada más. El parásito está aislado casi en todas las estructuras del tracto genitourinario en ambos sexos. Signos, disuria. ¿Qué es disuria? Dolor al orinar. Dolor al orinar. Muy bien. ¿Qué es leucorrea? No. Están leyendo mal. ¿Qué será leucorrea? Ya, muy bien. Es el aumento de las secreciones vaginales. ¿Por qué se va a caracterizar en las tricomoniasis? En un principio es hialina y espumosa, pero a medida que avanza la infección, se va a tornar lechosa, purulenta y fétida. ¿Cuándo creen que va a venir ese paciente a la consulta? Así. ¿Cuando está hialina o cuando ya está purulenta? Sí, la mayoría de las personas tienden a descuidarse. Hay algunas que puede que vengan en esta fase, pero la mayoría van a venir cuando se empieza a complicar. ¿Qué más? Puede haber expulsión en realidad de gases a través de la vagina porque hay una fermentación debido a que ha habido un cambio en el pH, un cambio en la flora bacteriana normal y por lo tanto esas bacterias se vuelven oportunistas y aparecen las sobreinfecciones bacterianas más el parásito de la tricomona, imagínense, es un caldo de bacterias.
Se va a acompañar de dolor localizado, por lo tanto se quejan de dolor a nivel del vientre inferior, que va a provocar dispareunia. ¿Qué será? La dispareunia. ¿Qué es? Dispareunia. ¿Qué es? ¿Nunca han escuchado? Dolor en el acto sexual. Va a presentar anafrodisia. ¿Qué será anafrodisia? ¿Qué le suena? Su genital. ¿Qué es A? Sin. Ujú. En medicina, cualquier cosa que empiece por A es sin. ¿Qué tiene que ver la afrodisia? Sus órganos genitales. Exacto, el deseo sexual. Por lo tanto, por este dolor no tienen deseo sexual y por el dolor van a tener insomnio las personas, en especial las mujeres. En la exploración podemos ver presencia de edema y hemorragias. ¿Cómo se ven? ¿Cómo serán? Vamos a ver el cervix, vamos a ver la vagina y está totalmente irritada, llena de secreciones, con pequeños puntos hemorrágicos que se dicen petequias, ¿verdad? Hay una inflamación, recuerden el proceso de la inflamación. Va a haber edema, infiltración celular, hay dolor. La vagina se ve eritematosa con hemorragias petequiales y en casos graves puede tener un aspecto granular como empedrado. A esta patología se llama cervix en frambuesa. ¿Sí? ¿Dónde hemos visto? ¿Alguna vez han visto esta terminología, frambuesa, en otra patología, en otra ubicación? En microbiología, ¿no han visto algo? En algunas faringitis se puede apreciar por bacterias, pero a nivel de mucosa oral. ¿Qué más? Estas manifestaciones van a estar relacionadas de acuerdo al número del parásito, de los parásitos en realidad, y del pH vaginal. Pueden ser asintomáticas, pueden ser subclínicas, como pueden presentarse con las vulvovaginitis, las leucorreas, que es el mayor signo. La mayoría consulta por esa patología. Puede haber vulvitis, prurito, disuria. Y la leucorrea espumosa no es patognomónica de las tricomonas en específico, porque hay otras infecciones que pueden desarrollar estas manifestaciones. La leucorrea, habíamos dicho que puede ser hialina, cambia amarillenta, verdosa, puede ser gris. En un principio es inodora, no tiene olor, pero después sí adquiere un olor fuerte. El prurito, el ardor, es la sintomatología más frecuente por la que la paciente en realidad va a venir a consulta. Aquí también vemos otra imagen con el empedrado o cervix en frambuesa, ¿verdad? Muy bien. Este endocervix por tricomonas puede coexistir con otras infecciones, como la clamidia o la Neisseria gonorrea. Hemos dicho que en los hombres puede pasar asintomático, pero lo más peligroso es la esterilidad que puede producir en ambos géneros. Por lo tanto, es idóneo, es correcto identificar para hacer un correcto tratamiento, porque si hacemos un mal diagnóstico y le damos solamente antibióticos, este paciente no va a mejorar y al contrario va a complicar. En las mujeres embarazadas produce una rotura temprana de las membranas, va a dar productos con bajo peso. Productos se dice al bebé, ¿sí? Y como les anuncié más antes, los niños pueden tener procesos de neumonía debido a la infección. Muy bien. Diagnóstico. Tratamos de ver al parásito.
un examen bien fresco nos va a evidenciar. En las mujeres no es fácil tomar las muestras. En el hombre tendríamos que hacer, por ejemplo, un examen con hisopo, un examen de orina, donde vamos a buscar el sedimento urinario. La sensibilidad en el examen en fresco es de 50 a 70%, es un índice bastante alto. O sea que sí vamos a poder apreciar. En el examen de orina también se logra ver. Otro examen es a través de los Papa Nicolaus y tienen también un gran índice de sensibilidad. El cultivo, se puede cultivar este parásito en un medio, en una caja PET con el ambiente adecuado, podemos llegar a ver la multiplicación del mismo. Ahora sí, la interrogación. ¿Cómo conseguimos que un paciente nos cuente todo? El interrogatorio. Existen pacientes que son muy abiertos, que vienen y te cuentan todo. Y hay otras personas que hay que sacarles apenas palabra por palabra la información. Es aquí donde entra en juego la relación médico-paciente. ¿Cuánto ustedes pueden causar confianza para que su paciente les cuente todo? El trato, desde el momento en que se presentan, hacen pasar al paciente a través del interrogatorio. Tienen que responderles las diferentes preguntas que le van a hacer. Por ejemplo, ¿en qué trabaja usted? ¿Por qué preguntamos eso? Muy bien, para ver la relación. ¿Qué relación podría haber entre el trabajo y una tricomona? Está bien lo que están pensando, pero díganlo. Las trabajadoras sexuales. Antes, estas mujeres eran las que corrían los mayores riesgos. ¿Por qué? No había látex, no había condón. Había dos formas de cuidarse antiguamente. ¿Conocen alguna? A ver. Primero, se ponían tripas de animales. Muy bien, a través de las tripas. Sabían limpiarlas, las remojaban de manera que sean suaves y con eso evitaban transmisiones sexuales y embarazos no deseados. Otra forma, otra que aplicaban las mujeres. Se colocaban esponjas remojadas en vinagre en la vagina. Con eso, con el pH del vinagre, evitaban embarazos no deseados y algunas infecciones. En esas épocas tampoco no había todavía el VIH. ¿En qué año apareció? ¿Se acuerdan? 80. Muy bien. Entonces, era un método de cuidarse. Pero, ustedes hacen pasar un paciente y le dicen, ¿cuál es su motivo de consulta? Me duele al orinar o he visto mayor secreción, en el caso de las mujeres. ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja? Si ustedes no le inspiran confianza, no les va a avisar que es trabajadora sexual. Porque están las trabajadoras sexuales que están en un sindicato y no tienen vergüenza a admitir el oficio a que se dedican. Pero existe otro grupo que lo hacen en secreto, en privado. Por eso en la relación médico-paciente es importante la confianza. Además, cuando entra un paciente a su consultorio, si es una patología a nivel de genitales, ¿es correcto que entre con su pareja? No. ¿Por qué? A ver, la infiel. Exacto. Porque en las preguntas va a estar usted cuántas parejas sexuales tiene. ¿Y qué tal si es una persona que le gusta meterse con otros pese a su pareja? Su pareja no sabe. Porque hay parejas polígamas que están abiertas, pero hay otros que no saben. Entonces, ¿cómo les puede contar que ha tenido contacto con otras personas?
Lo mismo pasa con un hombre, si entra con su mujer, ¿va a admitir que se ha metido con su hermano, o su primo, o la vecina, o la compañera de trabajo? No, ¿verdad? Es por eso que en este tipo de consultas, primero debe entrar el paciente solo. ¿Cuándo hacemos pasar a su familiar? Cuando es menor de edad. Muy bien, cuando es menor de edad. Otra. Se van a cerrar participantes. No exactamente. ¿Tú dejarías que te hagan una revisión urológica con tu mamá o tu papá al lado? Es privado, joven. Hay personas que sí tienen confianza, pero hay otras que no es libre. Por lo tanto, se hace pasar al familiar cuando vamos a dar un tratamiento y sabemos que la persona no va a captar bien la metodología del tratamiento, o cuando es una enfermedad mucho más grave que requiere el apoyo familiar. En estos casos, en el secreto médico-paciente, no podemos dar información. Si el paciente nos dice, no le avise a mi esposa que me he contagiado porque me he metido con otra mujer, ustedes tienen que guardar el secreto. Por más que la mujer venga a gritarles, a insultarles, la historia clínica es un documento médico legal y solo se puede acceder a él mediante un documento legal que esté requiriendo información detallada. Ustedes no le van a dar toda la historia, van a responder solamente lo que les está pidiendo ese documento legal, pero no pueden decir aquel secreto que su paciente les ha confiado. ¿Se entiende? Hay que guardar el secreto, porque pueden demandarlos por sacar información prohibida. Y además, la historia clínica les sirve a ustedes para respaldarse. Corrobora que ustedes han seguido correctamente los protocolos. ¿Qué tal si su paciente no quiere hacerse un tratamiento, someterse a una cirugía? Paciente refiere no realizar el tratamiento, niega cirugía. Porque si el paciente fallece y vienen los familiares a demandarlos por negligencia médica, ustedes sacan la historia y dicen, el paciente ha rechazado. Y se libran de una demanda, pero si no está anotado, pueden entrar en problemas. ¿Sí? Por lo tanto, en la interrogación tenemos que ganarnos la confianza del paciente para que nos diga todo. Después pasamos a la exploración clínica. La exploración clínica no es una obligación. Ustedes tienen que, de la misma manera, ganarse la confianza, explicar al paciente lo que van a realizar. En este caso, le dirán que van a revisar los genitales para ver si hay alteraciones o ver de dónde está viniendo ese fluido o el dolor. Tiene que ponerse una bata, se va a recostar aquí, va a separar los pies, voy a utilizar el estetoscopio para visualizar mejor, y de esta manera usted va a sentir tal vez una molestia, se siente frío, porque ahora viene de plástico y de metal. Esto está esterilizado, así que no se preocupe. Y lo que decía su compañero, hay que tener mucho cuidado aquí, en especial ustedes los hombres. Cuando vayan a hacer una revisión ginecológica, procuren que haya una compañía femenina, en este caso, otra doctora o una enfermera. Se ha puesto como norma por las diferentes denuncias en el que o el médico se ha aprovechado del paciente o la paciente se inventa para iniciar una demanda y sacar dinero al médico. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Qué vamos a buscar? Las alteraciones que ya hemos visto. Podemos hacer exámenes de sedimento urinario, un examen del exudado vaginal, un examen de la uretra en el hombre. Podemos recolectar secreciones prostáticas, líquido seminal y además el urinario. Otras muestras del Papá Nicolau. ¿Para qué utilizamos el Papá Nicolau en nuestro medio? Para el cáncer cervicouterino. Buscamos anomalías epiteliales, pero de casualidad se pueden encontrar otras infecciones. Se puede confundir con la tenia
cuando hay contaminación con heces. Por eso es que hay que hacer una correcta limpieza y toma de muestras. Hay personas que, por ejemplo, pueden tener una fístula anal vaginal, puede haber una contaminación, una fístula anal vesical, donde se forman pequeños conductos y a través de esos conductos pasan las heces a lugares que no corresponden, como la vagina, la vejiga, ¿sí? El parásito se va a encontrar viable por 24 horas en la orina. Así que tenemos ese lapso para poder observar un examen. Cuanto más fresco esté, mejor. Pero se debe recolectar la primera orina de la mañana para poder visualizar por la mayor concentración de parásitos, porque las múltiples micciones pueden disminuirse. Medios de cultivo, ya hemos dicho que son aptos para realizar. ¿Cómo se ven con tinción? Fáciles de reconocer, son ovoides, tienen sus cilios, tienen un axostilo que atraviesa el cuerpo, vean aquí, atraviesa el cuerpo, un núcleo, vean, ¿qué serían estas manchitas blancas? Las vacuolas. Como tienen gran cantidad de carbohidratos en su interior, se pigmentan con más afinidad. En el hombre hemos dicho que se puede hacer un hisopado de uretra anterior, así que no se preocupen, solamente se introduce la cabeza del hisopo para tomar una muestra, no es necesario introducir todo el hisopo, además que es peligroso, ¿verdad? Y es más pequeño el hisopo que una sonda vesical, por ejemplo. El cultivo a través de las secreciones, que puede ser sensible en un 98% en un lapso de 2 a 7 días. Epidemiología. Las mujeres entre los 16 a 35 años tienen el mayor índice. ¿Por qué? Por la mayor actividad sexual. Hay una incidencia anual estimada en los 180 millones en mujeres de todo el mundo. Es más frecuente en mujeres de raza negra debido al pH. Recuerden ustedes que nuestro sistema inmune puede inhibir muchas infecciones, pero en ellas debido al pH. Y la incidencia es menor en los hombres. Tratamiento. Nuestra estrella. Nuestro favorito. Metronidazol. Se debe tratar a la pareja o a todos los posibles contactos. Por eso debemos aprender a persuadir al paciente de que contagie a todas las parejas que ha tenido en ese tiempo que se ha manifestado la infección para que hagan el tratamiento, porque puede ser una vía de diseminación o de reinfección, ¿sí? Y por las complicaciones, jóvenes. Después cuando establecen pareja y quieren tener un hijo o quieren ser padres o madres solteros, tienen luego un problema de esterilidad por las complicaciones. El metronidazol tiene una acción directa, es tricomonicidad. Su mecanismo de acción se debe a los nitroimidazoles, que va a ser tóxico a nivel de las membranas de estos parásitos. Ustedes saben que ante la destrucción de la membrana de cualquier patógeno pierde sus características, ¿verdad? Es más sensible a la fagocitosis, a la destrucción. Es selectiva para microorganismos anaeróbicos, microaerófilos y para células anóxicas y tóxicas. Por eso es que actúa en diferentes medios. La ventaja del metronidazol es que incluso se puede dar por vía oral o a través de óvulos por vía vaginal. Incluso por... ¿Cómo? ¿Tendría lo que es un efecto tanto por vía oral cuanto por vía vaginal? Sí, se puede hacer combinado a través de óvulos o cremas vaginales y por vía oral cuando vemos que es una infección un poco más avanzada o crónica. Tiene penetración por difusión pasiva a través de la pared celular, reduce el grupo nitro a un intermediario transitorio tóxico y va a actuar sobre el ADN del parásito, de manera que inhibe la síntesis y la degradación del mismo.
Métodos de control. Existen medidas preventivas. La primaria, la abstinencia. Es una opción. Otra, tener una pareja estable. Porque menor exposición a otras parejas, menor riesgo a contraer otro tipo de infecciones. Uso de condones, tanto en el hombre y en la mujer. Hoy en día se ha vuelto accesible, incluso en costos, y si el hombre no quiere ponerse, la mujer puede ponerse. Y tener cuidado con el uso de condones. Yo he tenido un caso de una paciente, niña, que vino con tricomonas, que a la revisión, aún era virgen, se sospechó de contacto sexual, o sea, abuso sexual sin penetración, pero investigando mejor no tenía ningún riesgo, no hubo ningún contacto. ¿Qué es lo que pasó? Tenía una hermana mayor que sí tuvo un contacto sexual y al salir de la ducha se secó y se limpió la parte de los genitales con la toalla que compartió con la hermanita menor, que desgraciadamente tuvo contacto sexual a nivel de la toalla que estaba contaminada. No hubo contacto sexual, por lo tanto, el contagio fue por vómitos. ¿Por qué se investiga, jóvenes? Si a ustedes les llega una niña con desgarro, con sangrado, con infecciones de transmisión sexual, se denuncia por abuso sexual. Tienen la obligación como médicos de hacerlo, porque de lo contrario, ustedes son denunciados por negligencia o por encubrir el hecho. Por eso se debe investigar bien, ¿sí? Y no se deben hacer falsas denuncias, porque imagínense que le hubiéramos echado la culpa al papá que nada tenía que ver. La madre ya hubiera pensado miles de cosas, o no hubiera creído la situación. Hay gente que mata en esa situación de desesperación. Entonces, imagínense el embrollo que se puede meter esa familia si ustedes sacan malas conclusiones. O peor, si la niña fue abusada y ustedes no denunciaron. ¿Se entiende? Muy bien. Secundario. Todo síntoma genital donde haya secreción, ardor al orinar, una úlcera genital, irritación, debe ser excusa o buena razón para dejar de tener relaciones sexuales y consultar al médico, porque se podría tratar de cualquier infección o patología y se debe identificar correctamente para un buen tratamiento. Prevención terciaria. Una persona con tricomoniasis debe hacer tratamiento la persona y todos sus posibles contactos, ¿sí? Dejar de tener relaciones sexuales en el periodo de tratamiento hasta que recuperen y desaparezcan los síntomas, además, porque es muy doloroso, está tan irritado y es friable ese tejido que ante un acto sexual, un abuso sexual, pueden haber desgarros en la zona. ¿Listo? Vamos bien, ¿no? Otros medicamentos que podemos utilizar: tinidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Omeprazol, 1 gramo cada 12 horas por 5 días. Este no lo vamos a ver porque no hay en nuestro medio. Metronidazol, 20 miligramos por kilogramo. En la otra parasitosis, ¿cuánto damos? 500 miligramos dosis. Aquí tenemos que pesar 20 miligramos por kilogramo día por 5 días. Lo bueno es que como el parásito no tiene quistes, no hay problema de reinfección, pero se debe instruir que no abandonen el tratamiento. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? No está de más. Relaciones sexuales seguras, uso de preservativo, acudir al ginecólogo periódicamente o ante cualquier síntoma, aseo cuidadoso de los elementos de baño, evitar baños comunales. Por suerte aquí no tenemos esos baños comunales, son muy comunes en los países asiáticos y en Turquía, donde entran a baños públicos y se sientan en unas cerámicas desnudos sin nada y se asean. Entonces es un riesgo.
sin ropa interior, que se sienten, venga otra mujer y se siente, puede haber un contacto con fluidos, ¿verdad? Por suerte no tenemos aquí eso, y si viajan, piénsenlo bien. Y no compartir aquellos productos íntimos que puedan tener secreciones. Es muy común a veces que se prueben una ropa, se saquen y se prueba a la otra persona. Entonces, en productos o ropas íntimas hay que tener mucho más cuidado. ¿Alguna pregunta? ¿He ido muy rápido? Un poquito, ¿no? No, me he cansado, ¿verdad? Por eso les digo. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Sí. ¿Todo quedó claro? Ahora la van a pensar mejor.